Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto para mí el poder estar el día de hoy moderando esta mesa que lleva por título La crisis y nuestras opciones, la cual ha sido organizada por Editorial Ítaca en el contexto de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y que tiene por objetivo el invitarnos a reflexionar sobre la crisis y la degradación civilizatoria que actualmente vivimos, de forma que podamos nosotros comprenderla y sobre todo conocer qué caminos de resistencia y lucha tenemos nosotros para enfrentarla. Y qué mejor si esta reflexión la podemos hacer a partir de escuchar a quienes, sin lugar a dudas, son dos de los pensadores e investigadores más importantes y reconocidos, cuyo trabajo académico y político nos permiten a nosotros comprender y pensar la actual crisis y los caminos de salida que tenemos para hacerle frente. Por lo cual es para mí todo un honor el presentar al doctor Armando Bartra, sentado a mi derecha, quien tiene una amplia trayectoria como investigador y activista, y que sin lugar a dudas es un referente obligado para pensar al campesinado desde la perspectiva de los estudios regionales y desde la sociopolítica en nuestra sociedad, así como a los movimientos sociales contestatarios que han decidido levantarse en lucha para tratar de conseguir una sociedad más justa. También tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Julio Volvinic, quien es uno de los especialistas más reconocidos e importantes sobre el tema de la pobreza y que actualmente se dedica a estudiar las necesidades humanas y las políticas sociales. Sin más preámbulo y sin mayores presentaciones que las que ya se han hecho, vamos a comenzar con la exposición dentro de esta mesa, recordando la dinámica de la exposición, que son aproximadamente entre 15 y 20 minutos los que cada uno de los ponentes van a tomar la palabra, para que posteriormente haya un espacio dedicado a la intervención y al diálogo con todas y todos ustedes. Muchas gracias, le cedo la palabra al doctor Armando Bartra. Gracias, muy buenos días. Vamos a tener acompañamiento musical, está bien eso, así nos damos cuenta que estamos en el centro histórico y en un día domingo, pero hablando de cosas tristes que no corresponden con el fondo. El tema que nos han propuesto es el tema de la crisis. Yo voy a empezar hablando de manera más general y Julio profundizará en algunas alternativas que piensa que son viables. Y lo primero que a mí me parece importante señalar es que si queremos hablar de la crisis tenemos que estar preguntándonos qué queremos decir, qué interpretamos cuando escuchamos la palabra crisis o qué contenido le damos al concepto de crisis. Es muy habitual, es muy generalizado que cuando escuchamos la palabra la crisis la asociamos con crisis económica, la asociamos con problemas que tienen que ver con la producción, con el crecimiento de la producción, con la tasa de crecimiento de la producción, y actualmente hablamos de recesión o de crisis recesiva, etc. Como que los economistas han privatizado o han secuestrado, es la palabra crisis. En realidad no son los economistas, porque tengo aquí a uno presente y no vaya yo a pelear con él antes de tiempo. Yo creo que es la economía misma, la realidad de una economía que pesa tanto en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida general como país, en nuestra vida como humanidad, que el concepto crisis se asocia con crisis económica. Y ciertamente tenemos una crisis económica, pero en realidad, y esto es lo que voy a tratar de explicar, tenemos una crisis multidimensional. Por eso hablamos a veces de una gran crisis, o de una crisis epocal, o de una crisis estructural, o de una crisis civilizatoria. Tenemos una crisis económica, sí. Desde 2008 tenemos un fenómeno ya conocido, recurrente, es cíclico, se repite una y otra vez, de freno de la economía. Esto empezó en Estados Unidos con un frenón de la economía estadounidense, el resultado de la existencia de una serie de hipotecas sobre casas que no se podían pagar, y luego esto se trasladó al conjunto del sistema financiero y finalmente también al conjunto del sistema productivo estadounidense, y de ahí irradió al planeta entero, sobre todo los países más desarrollados, sobre todo a Europa en este caso. Es una crisis una crisis recesiva. Entendemos por crisis recesiva que la economía de un país o de varios países no crece durante 3 años, durante 3 meses, o crece negativamente, es decir, decrece durante un cierto lapso, y si se generaliza, bueno, tenemos una crisis recesiva de carácter global. Esto tiene que ver muy probablemente, dicen algunos, con un problema de sobreproducción, algunos hablan de subconsumo. El hecho es que hay más mercancías
que se ofrecen en el mercado que las que el mercado tiene capacidad de absorber. Hay más oferta que demanda y por lo tanto hay un problema de realización de las mercancías y por lo tanto de realización de las utilidades, de las ganancias, y en consecuencia también un problema de inversión del capital, porque el capital no encuentra actividades que le sean suficientemente rentables como para que valga la pena invertirse en ellas. Es una crisis económica, esto tiene efectos de freno de la economía, tiene efectos de pérdida de capital, de desarticulación de capital, de cancelación de capacidad productiva instalada, tiene efectos terribles sobre la ocupación, sobre el empleo y sobre el salario de la gente, tiene efectos terribles sobre el patrimonio de las familias, tiene efectos terribles de todo tipo, pero es solo una dimensión. Hoy tenemos otra cosa, hoy tenemos una crisis multidimensional y de esto quisiera hablarles. También ha tenido bastante visibilidad otra dimensión a la que también acostumbramos llamarle crisis. Hablamos de crisis ambiental o de crisis climática o de crisis que tiene que ver con el aumento de la temperatura, que tiene que ver con la elevación de la temperatura, con el alza de la temperatura promedio en el planeta entero. Tenemos una crisis que tiene que ver con el clima. Desde 2007 un panel internacional, el panel internacional de la ONU sobre cambio climático, nos dio los datos duros, sin lugar a dudas. Solo puede darlo a alguien como Trump, pero bueno, Trump puede hacer cualquier cosa, pero nadie con mínima capacidad intelectual duda de que tenemos un problema serio de elevación de la temperatura. Tenemos un problema de cambio climático significativo que tiene efectos que ya los estamos viviendo, que tiene efectos eventualmente en sequías prolongadas. Recuerden ustedes, hace 2 o 3 años tuvimos pérdidas terribles en la ganadería del norte del país, tuvimos un problema de sequía notabilísimo, pérdida de cosechas, un estrés hídrico generalizado en esto que de por sí llamamos Aridoamérica, mientras que en la otra mitad de nuestro país y también en otras partes del continente lo que tenemos es al revés: lluvias excesivas, lluvias torrenciales. Lo que tenemos es un número muy elevado y además muy fuerte de ciclones, un número muy elevado de ciclones de gran poder destructivo. Además de esto, cambio climático que provoca que el desplazamiento de los microorganismos llegue a lugares donde antes no llegaba, lo cual significa que empieza a haber plagas en plantaciones que antes no las tenían porque cambió el clima y también cambió el comportamiento de estas plagas, enfermedades donde antes no las había porque sus vectores están llegando donde antes no llegaban. Concretamente los moscos están llegando a lugares donde antes no había moscos y con ellos están llegando enfermedades. No es únicamente un problema del cambio climático, eso es lo que está de moda, el calentamiento global, ¿no? Es muy fácil, muy cómodo hablar del calentamiento global, lo que sea preocupante, pero desde mucho antes de que el calentamiento global fuera un elemento sintomático ya teníamos un problema muy serio de pérdida de bosques, de hecho un problema que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con nuestro entorno natural, pérdida de bosques que no se ha detenido, a veces más rápida, a veces más lenta, pero el planeta sigue perdiendo bosques. Y volver a sembrarlos no resuelve el problema porque los ecosistemas no se restablecen, sino que en el mejor de los casos establecen una silvicultura de plantación. Tenemos un problema con el agua potable, con el agua dulce, que se usa básicamente para la agricultura, pero también de ella vivimos nosotros. Severo problema con el agua dulce, guerras del agua. Estamos contaminando el agua, estamos gastando en exceso el agua y estamos extrayendo agua de mantos freáticos de gran profundidad, que son los que se llaman de aguas fósiles, que tienen a lo mejor 10.000, 100.000, 200.000 o medio millón de años de estar ahí. Estamos acabando con las reservas de agua dulce del planeta. ¿Qué más les podemos decir? Pérdida de biodiversidad. La diversidad biológica se está perdiendo, no solamente las grandes especies, nos preocupa la vaquita marina, etcétera, porque son visibles, o nos preocupa la mariposa monarca, pero es un fenómeno generalizado y es un fenómeno que nosotros estamos ocasionando. Esa es una dimensión. Hay otra dimensión, hablamos de la naturaleza, ahora nos preocupa mucho la naturaleza externa, hablemos de la naturaleza interna. Tenemos una crisis sanitaria. Últimamente no hemos tenido en México problemas graves de que se viene la fiebre tal y empezamos a salir a la calle todos cubiertos porque tenemos miedo del virus. Pero eso se está planteando a nivel planetario desde hace rato. Tenemos virus extremadamente agresivos que se globalizan, pandemias, se globalizan muy rápido, la gente está viajando por el mundo todo el rato, no es un problema como antes de un país, de una región, de un continente, ahora es global. Las pandemias se extienden muy rápidamente, son globales. Hablamos de virus, a veces estos virus dicen, no está plenamente comprobado,
provienen de virus que estaban primero en animales de granja. Estamos hablando de porcicultura, estamos hablando de avicultura. Pareciera ser que la porcicultura intensiva, que la avicultura intensiva producen mutaciones en virus animales que llegan también a los seres humanos. Además de esto, para que se acaben de preocupar, todos sabemos que tenemos enfermedades infecciosas de bacterias, y estas bacterias están siendo resistentes a los antibióticos que usamos como santo remedio. El uso de los antibióticos ha provocado que las bacterias a su vez se hagan resistentes a los antibióticos. En pocas palabras, tenemos una serie de problemas sucesivos de crisis sanitaria. Y bueno, las dimensiones sociales y políticas, todos ustedes habrán visto, todos hemos visto y nos horrorizamos que además de los fenómenos que se presentan en nuestra frontera con los Estados Unidos por la gente que quiere emigrar, ya no solo mexicanos, diría yo, menos mexicanos, pero muchos centroamericanos, sudamericanos y también asiáticos y africanos que quieren migrar a Estados Unidos, lo que hemos visto es el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo transformado en un moridero, ¿no? Transformado en un lugar donde la gente se ahoga, niños, hombres, mujeres, desesperados por llegar al mundo. Tenemos, por lo tanto, un problema muy severo de migraciones desesperadas, estampidas poblacionales. Y bueno, creo que todos estamos acostumbrados a esto. Estamos en el 18 aquí en México, y el que no diga que ya nadie cree en la democracia, que ya nadie cree en el voto, que ya nadie cree en los partidos, que ya nadie cree en los cambios por la vía electoral, que ya no creemos en el sistema político de división de poderes, que nadie cree en los diputados ni en los senadores, que nadie cree en los presidentes nuevos ni en los viejos. Hay un descreimiento en el sistema político representativo liberal que viene desde la época de la Ilustración, que viene desde la Revolución Francesa, en el que hoy cada vez menos gente cree. No estoy diciendo que no hay que creer en ello, estoy diciendo que hay una sensación generalizada de crisis del sistema político, y no digamos crisis espiritual, crisis moral, crisis de la esperanza. Cada vez pensamos menos, o hay menos gente que cree honestamente que el futuro que nos espera es un futuro luminoso, es un futuro de abundancia, es un futuro de armonía, es un futuro de paz. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pensaban que iba a haber progreso, que iba a haber avance, y lo hubo. Mi bisabuelo vivió más mal o menos bien que mi padre y mi abuelo que mi padre que yo quizá, pero yo no puedo decir lo mismo de mis hijos, y ellos no pueden decir lo mismo de sus hijos, es decir, yo no de mis hijos y mis nietos. La gente empieza a pensar que las próximas generaciones se les va a ir peor, es decir, hemos perdido la esperanza en el progreso, y si perdemos la esperanza en el progreso, esto configura una crisis perfecta, una tormenta perfecta. Es una tormenta multidimensional. No podemos atacarla solo con los medios económicos, aunque en Julio creo que nos va a hablar de medios económicos y sociales, pero no podemos atacarla solo con los medios económicos, aunque estos son indispensables. No podemos atacarla solo con medidas de carácter ambiental, de protección del medio ambiente. No lo podemos hacer únicamente con una depuración de la política para que la gente vuelva a creer en sus representantes. Tenemos que atacarla de manera multidimensional. Yo diría dos cosas únicamente. La primera es que la crisis tiene que ver con el hecho de que desde hace 300 años, 200 y pico, la economía se volvió el monstruo que domina nuestras relaciones sociales. Esto de que la economía manda, y de que la economía decide, y que los economistas nos dicen que es lo que se puede hacer y que es lo que no se puede hacer, y que el señor Meade, que es un economista, nos dice que el señor López Obrador está loco, que no sabe economía y que nos va a llevar al barranco, es una discusión en términos de que la economía nos hemos acostumbrado a admitir que es la que manda, que es la que decide, que es la que gobierna. La economía es extremadamente importante, la economía hay que conocerla, hay que manejarla, la economía contiene datos duros, la economía no nos permite ser subjetivos, irracionales, voluntaristas, pero no podemos admitir que la economía, es decir, el mercado, es decir, los precios, es decir, las utilidades, es decir, el lucro, dominen la sociedad. Y esto no es algo que haya existido siempre. También nos han enseñado, nos han querido enseñar que el poder de la economía sobre las sociedades es desde que existe la sociedad, es decir, que desde las sociedades más rústicas, primitivas, ya teníamos la dominación de la economía. El modo de producir parece ser que es decisivo en el modo de vivir. La verdad es que no es así. Tenemos un modo de vida mucho más complejo que un simple sistema productivo, y creo que necesitamos desembarazarnos de la dictadura de la economía, tomando en serio la economía, tomando medidas económicas serias, pero desembarazarnos de la dictadura de la economía. Tenemos que recuperar la capacidad de la sociedad y de las personas de dominar su entorno, y no dejar que la economía y los economistas, los bancos, las transnacionales, los agentes internacionales multinacionales
sinceros que decida por nosotros. Este sería un primer asunto. Y segundo, y con esto iría yo terminando, reconocer que la crisis no es un fenómeno, no es una cosa. Suena un poco absurdo lo que estoy diciendo. Acostumbramos a mirar la crisis desde fuera, ¿no? Los economistas miran la crisis desde fuera, a ver qué es lo que tenemos. Pues un Producto Interno Bruto, como ha venido cambiando el Producto Interno Bruto, ha venido creciendo, ya creció menos, ya no creció, decreció. Bueno, tenemos un dato del Producto Interno Bruto, tenemos población económicamente activa, la PEA, ¿cómo va la PEA? ¿Tiene empleo? ¿No tiene empleo? ¿Es un empleo seguro? ¿Es un empleo inseguro? ¿Es un empleo precario? ¿O tenemos un problema de las ramas de la producción? ¿Se está tercerizando la economía y estamos cada vez más en las actividades financieras, comerciales, bancarias y cada vez menos en las actividades que producen bienes y servicios, o bienes más bien? Estamos viendo la economía como una cosa que puede ser analizada, interpretada, intervenida, manipulada y por lo tanto corregida. También los ambientalistas a veces tienen esta actitud, esta tendencia a ver los ecosistemas como algo que está ahí fuera de nosotros, que podemos analizar. Hay una degradación del ecosistema, hay una pérdida de diversidad biológica, hay un incremento de la temperatura elevada, lo cual se debe a que llueve menos, es decir, los datos duros del ecosistema. Y por lo tanto decimos que tenemos una crisis ambiental, tenemos una crisis económica y bueno, podemos establecer otro tipo de medidas. Todo esto es una visión positivista, es decir, ver a la crisis como algo que está frente a nosotros, que lo podemos analizar y entonces lo podemos intervenir y manipular para resolver el problema. Es algo así, para poner una metáfora que nos funcione, como el médico que cree que el paciente es un objeto al que él va a diagnosticar y al que él va a curar, ¿no? Interviniéndolo con medicinas o interviniéndolo con un bisturí. Cuando la relación entre el médico y el paciente debe ser una relación de sujetos. El paciente es el que está enfermo, no la enfermedad la que lo acusa. Entonces hay que combatir la enfermedad como una tarea del paciente, porque es el paciente el que está enfermo. Bueno, la crisis somos nosotros. Lo que voy es que la crisis somos nosotros. La crisis no es el medio ambiente, la crisis no es la economía, la crisis no son los aparatos del Estado, la crisis no son las instituciones, la crisis somos los seres humanos. Y si asumimos la crisis como una enfermedad de los seres humanos, como una enfermedad nuestra, entonces la crisis existirá realmente como un hecho al que podemos enfrentar. Lo otro es una visión positivista, tecnocrática, ¿no? ¿Qué hacemos frente a la crisis? ¿Cómo la intervenimos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Cómo la alteramos? Como si fuera una cosa, ¿no? Como si fuera un mecanismo, como si fuera el motor de un coche, ¿no? Que vamos a atornillar, a ajustar, a cambiar una pieza. La crisis no es el motor de un coche que se hizo viejo, la crisis somos nosotros. Y si no asumimos conscientemente que existe esta crisis, que hay que intervenir en ella, que es un problema de todos y de cada uno de ustedes, de todos y de cada uno de los seres humanos, la crisis no tendrá solución, porque la crisis, repito, somos nosotros. Y yo creo, soy confiado en que la crisis tiene remedio, en que no estamos en el borde del abismo y vamos a caer inevitablemente, porque estoy convencido de que en el mundo, en México, los jóvenes, aquí la mayoría son jóvenes, pero en el mundo los jóvenes están asumiendo en serio que hay un problema ambiental, que hay un problema económico, que hay un problema social, que hay un problema espiritual, que hay un problema moral en el que hay que intervenir. Es un problema que nos incumbe a nosotros, no a los tecnócratas, no a los gobernantes, no a los científicos, sino a nosotros, a los seres humanos, a los ciudadanos. Asumamos pues la crisis como nuestra experiencia de la crisis y enfrentémosla de esta manera. Si esto es así, tiene remedio. Es decir, la crisis tiene remedio si no perdemos la esperanza. Si perdemos la esperanza y esperamos que otros nos resuelvan el problema de la crisis, o que el cambio climático se modifique solo, o que la economía se reactive milagrosamente, entonces no habrá solución. Yo hasta ahí lo dejo. Si hay después oportunidad, comentaremos alguno de estos temas. Gracias. Agradeciendo la intervención del doctor Armando Bartra, quien atinadamente, como siempre lo hace, nos pone en el centro la caracterización de la crisis que actualmente estamos viviendo, donde la dimensión económica es solamente un aspecto de todos los aquí enunciados y que por lo tanto representa la necesidad de una salida también multidimensional, lo cual pasa por la participación política de todos y todas nosotros. Damos a continuación la palabra al doctor Julio Volvini para continuar con la temática de esta mesa.
Hola, yo me voy a referir sobre todo a solo a las crisis económicas, pero la voy a ver desde una perspectiva de largo plazo. Es que se contamina. Se oye dos veces. La idea que les voy a presentar es que las crisis económicas recientes del capitalismo, estamos inmersos en una de ellas. Desde 2008 la economía mundial primero entró en colapso, decreció muy rápido y ahora está estancada. Algunos países, Estados Unidos, China, India, siguen creciendo, Europa está estancado. Lo que creo yo y muchos otros analistas es que este estancamiento es un estancamiento de largo plazo, que así se va a mantener estancado y va a tener sus recaídas. O sea, lo que en el fondo ocurre es que los ciclos económicos del capitalismo, que antes eran así, eran ondas que iban con una tendencia de largo plazo hacia arriba, ahora, en mi opinión, son así, y es en torno a eso que voy a argumentar, y la propuesta que voy a proponer es una salida ante esta visión. Si la visión es incorrecta, la salida obviamente tampoco sería estrictamente necesaria. Bueno, la búsqueda de más ganancias en el capitalismo, hablamos de crisis capitalista, de eso estamos hablando, de crisis económica capitalista, lo llevó a revolucionar constantemente las técnicas de producción, como ocurrió en las dos revoluciones industriales, la primera y la segunda revolución industrial. Si tenemos tiempo platicamos, bueno, no, de una vez. La primera, siglo XVIII, máquinas de vapor, carbón como fuente principal de energía, los productos principales, ferrocarriles y barcos movidos por vapor. Eso revoluciona el transporte, y las máquinas de vapor también revoluciona las fábricas porque tienen una energía enorme. Esa es la primera revolución, que es la que caracteriza el surgimiento del capitalismo industrial. La segunda revolución es finales del siglo XIX, principios del XX, y tiene que ver con electricidad, motores de combustión interna, básicamente. El petróleo, obviamente, es todo el auge de producción del petróleo para proveer Bueno, estas dos revoluciones fueron lo que podríamos llamar las dos primeras revoluciones industriales, pero hay una tercera revolución que no todo el mundo reconoce y que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Este es lo que se ha llamado la revolución científica y tecnológica, que significa el triunfo definitivo del principio automático. Esto tiene que ver con el invento, un señor llamado Norbert Wiener, un matemático residente en Estados Unidos, inventa el concepto de cibernética. Ese concepto de cibernética cambia el mundo para siempre. Es la posibilidad de la retroalimentación, y entonces las máquinas, que es lo que pasa ahora, como los termostatos, ustedes ponen un calentador para calentar una habitación y se apaga solo cuando llega la temperatura. Eso es cibernética, eso es retroalimentación. Sensores que permiten medir si el objetivo que se buscaba ya se cumplió, y entonces se apaga o sigue otras cosas. Y entonces toda la maquinaria ultramoderna está basada en la cibernética,
y obviamente la electrónica y todas sus derivaciones, la inteligencia artificial, etc. Las tres revoluciones ¿qué han hecho? Han reemplazado el trabajo humano directo, el esfuerzo humano directo por la maquinaria, y han desplazado trabajo humano. Sostengo que está llegando este reemplazo del trabajo humano por maquinaria. Aparentemente no causó problemas durante la primera y la segunda revoluciones industriales, porque los puestos de trabajo se trasladaron de la agricultura a la industria y luego de la industria a los servicios. Entonces la gente que era desplazada de la industria, que se estaba automatizando, se empleaba en los servicios, en el comercio, en la banca, en actividades como la contabilidad de las empresas que absorbían una cantidad enorme de gente, en fin, trabajo más intelectual que manual. Pero esto, con la tercera revolución industrial o con la cibernética, está llegando a su fin, porque el reemplazo está ocurriendo en todas las actividades humanas, no solo en las estrictamente productivas que producen bienes, sino está llegando de manera enorme, y lo vemos todos los días, a los servicios. Ahora entramos a un estacionamiento de un centro comercial y dialogamos con un robot. Le entregamos un boletito que ya pagamos en otro robot antes, y entonces este robot nos abre la puerta y nos deja pasar. Antes, hace muy poco tiempo, 5 o 6 años, eran personas que nos atendían, recibían el boleto, nos cobraban. Eso que lo vemos porque está fuera, en los ámbitos en que nos movemos, ocurre al interior de las empresas de una manera brutal. Los contadores han sido desplazados por las computadoras que hacen todo el proceso de contabilidad casi instantáneamente y sin errores humanos. Bueno, y entonces lo que está pasando es que estamos llegando a un momento en que no hay suficientes actividades nuevas, intensivas en mano de obra, mercantilizadas y lucrativas, para crear suficientes nuevos empleos asalariados para compensar los desplazados por la automatización. ¿Por qué tienen que tener las actividades estas características? Que sean nuevas, porque van a reemplazar algo que se está perdiendo por la automatización. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en los supermercados ya están desapareciendo las cajeras o los cajeros que nos atienden y nos hacen la cuenta y nos cobran. Ya uno hace el chequeo directo, pasa las cosas por la barra, mete la tarjeta, paga y se va, sin personas. Ese es el supermercado del futuro, igual que los estacionamientos, ya llegamos a ellos. Pero actualmente no estamos, el capitalismo necesita crear actividades nuevas. Podrían ustedes decir, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los viejos, hay que cuidar a los enfermos. Esas no son actividades rentables para el capitalismo. Estamos hablando de actividades en las que una empresa capitalista estaría dispuesto a contratarnos para hacer algo que le fuera rentable, que le diera ganancias. Entonces tienen que reunir esas características los nuevos empleos, y lo que está ocurriendo, en mi opinión, es que se están generando menos que los que se están perdiendo. Y entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Se está precarizando el empleo. Hay muchos que dicen no es cierto, y gente muy seria, muy estudiosa, que escribe libros, gordo, y dice no, ahí están los datos del empleo. Pero cuando empieza uno a rascarle, empieza uno a ver que son empleos precarios, prácticamente todos inestables. Es decir, es
la salida que el sistema encuentra o que nosotros mismos encontramos ante la falta de generación de empleos formales, estables, etc. Esto va intensificando las crisis económicas y el estancamiento hasta hacer inviable el capitalismo. Esa es la tesis, pues se hace insostenible la liga trabajo asalariado, ingresos como fuente única para sostener la vida. Si piensan un momento qué es esta sociedad en la que vivimos, qué es el capitalismo, verán que es un sistema en los que los dueños de los medios de producción contratan personas, trabajadores, para que hagan algo, y esos trabajadores que recibieron un salario usan ese salario, ahora sí, ¿se oye bien? Sí. Usan ese salario para comprar lo que nosotros mismos hemos producido, para que, como lo explicó Armando, tiene que haber un equilibrio entre lo que se ofrece y lo que se demanda para que la maquinaria capitalista siga funcionando. Sí, ahora son los robots los que hacen las cosas, los iPhones, que los hacían 1 millón de chinos en fábricas en China, ahora ya están siendo reemplazados por robots. Entonces ya no se van a generar esos salarios y esos trabajadores ya no van a poder comprar iPhones y ni arroz, ni leche, ni nada. Diversos autores. Bueno, entonces en lo que vivimos es la sociedad del trabajo pagado. Es una sociedad en que todo trabajo tiene sentido porque cobramos por hacerlo y eso nos permite comprar lo que necesitamos. Esa liga, todos vivimos, el 99% vivimos de vender nuestra fuerza de trabajo. De ahí sacamos ingresos para sobrevivir. Sí, ahora son robots. La pregunta es quién va a comprar los productos de las empresas capitalistas. Esto que les estoy diciendo ya les cayó el 20 a los grandes líderes empresariales del mundo, a Bill Gates, al de Facebook, a los que están en las ligas mayores, ¿no? A los empresarios pequeños y medianos que no ven las cosas globales, y ya en Davos es un tema de discusión recurrente la necesidad de encontrar una solución. La solución absurda sería frenar la automatización. Es lo que se llama ludismo. Los ludistas eran los que empezaron obreros en siglo XIX que destruían maquinaria porque les quitaba su trabajo. No podemos resolver el problema por la vía ludista. ¿Cómo lo tenemos que resolver? Diciendo, el ingreso de las personas ya no va a depender del trabajo solamente. Le vamos a garantizar a todos un ingreso desde que nacen hasta que mueren. Y con eso, ¿qué va a pasar? El capitalismo va a poder seguir funcionando. Va a generar algunos empleos, cada vez menos. Y la mayor parte de las cosas las va a hacer con robots. Pero la gente va a tener ingresos en el bolsillo y va a poder comprar sus productos. Entonces yo digo que esto se llama, hay toda una corriente mundial, está con nosotros aquí la diputada Araceli Damián, que presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear el derecho al ingreso ciudadano universal. Obviamente lo congelaron entre el PRI y el PAN, no se votó, no se dictaminó, pero ya es un tema de discusión también en México. Y ella mostró en esta iniciativa que sí es viable si se hace gradualmente.
Entonces ella plantea que en un periodo de 20 años se logre que todas las personas que habitan en el país reciban un ingreso mensual de alrededor de 1,800 pesos, todos, los bebés hasta los ancianos, que cubriría el costo de la alimentación. En una segunda etapa, la cantidad se tendría que ir elevando para que también pudiera cubrir otros costos. La tesis mía es que o el capitalismo hace esta reforma o entramos en una era apocalíptica. El capitalismo no, es un monstruo gigantesco. Y si se va a morir dando unos coletazos espantosos que va a matar a la mitad de la humanidad. Va a generar guerras, va a hacer todo lo posible para sobrevivir como capitalismo. Los capitalistas inteligentes, que son los que están discutiendo el ingreso ciudadano universal, dicen no, esta es la vía, y a mí me parece que todos deberíamos apoyar esta vía porque permitiría, incluso los que somos anticapitalistas, algunos me pueden decir, ¿por qué quieres salvar al capitalismo? Porque en este caso es o lo salvamos o es la barbarie durante siglos. Y salvarlo es una salvación temporal, porque si yo tengo un ingreso ciudadano universal, nadie me va a humillar y me va a obligar a seguir órdenes abyectas, que es lo que nos pasa a todos en nuestro trabajo, es lo que les pasa a los jóvenes en sus familias, es lo que les pasa a muchas mujeres con los maridos déspotas, que son, porque dependen económicamente. Todos tendríamos libertad real. Si eso pasa en una sociedad capitalista, esta se empieza a transformar radicalmente. Tendríamos democracia de verdad, porque todos nos atreveríamos a decir lo que pensamos. Y si nos encontramos a un patrón autoritario, renunciamos al trabajo, porque no dependemos de ese trabajo, porque tenemos este otro ingreso. Bueno, esta es la propuesta, es una salida visto que a partir de un diagnóstico de que la cosa va a ir empeorando en el capitalismo por la automatización que hace que las crisis se vuelvan cada vez más frecuentes, más agudas y más largas. Gracias. Muchas gracias al doctor Julio Domínguez por presentarnos esta propuesta tan interesante y, como él lo ha dicho, tan necesaria, dado los tiempos que corren hoy día, donde a la par de la automatización de los procesos de trabajo, de circulación y de consumo, hay una producción masiva de desempleo en nuestro país. Para ir hacia la recta final de esta mesa, vamos a abrir una ronda de intervenciones para que todas y todos ustedes puedan establecer diálogo con nuestros ponentes. Quien quiera participar, levantamos la mano y corremos el micrófono para darle voz. Buenas tardes. Es muy interesante la plática y a partir de lo que todos ustedes, bueno, de lo que los dos autores... ¿Te puedes acercar? Es que amarrados. Claro. Pues la plática es muy interesante. Algo que yo quería comentar es que yo estuve sumido en una depresión muy fuerte hace unos meses y esto me anima un poco más a sumirme otra vez en una depresión, porque son problemas muy fuertes, crisis. Soy biólogo, mencionaron algunas revoluciones, se les olvidó una, se llama la Revolución Verde, en los 50s, es cuando nuestros científicos encontraron la forma de tomar el nitrógeno atmosférico, convertirlo en químicos, agroquímicos y generar una agroindustria muy fuerte, ¿no? Que precisamente es la que hace crecer la población en los años 50, los baby boom, y a partir de ahí, bueno, pues viene una crisis poblacional, ¿no? Y pues moral.
Me gustaría hacer una pregunta sobre todo al doctor Julio. Nos habla de una automatización gradual. Hay una serie de documentales, se llama Sales, muy conocidos, en la cual nos habla de algo muy parecido, ¿no? De que va a haber una automatización tal que en algún momento las máquinas básicamente se van a encargar de la agroindustria y nos van a alimentar, y los seres humanos teóricamente no vamos a tener ocupaciones, ¿no? Lo que nos llevaría, según el documental, a un estado de mucha comodidad, y en el cual sería, según se dice, un estado muy creativo para la humanidad, ¿no? Y en el cual puedan surgir nuevas cosas. ¿Está de acuerdo con esta visión futurista, positivista y que parece muy paradisíaca incluso? ¿O realmente será la vía, como dice usted, de la barbarie, en la cual el capitalismo, pues en algún momento, si ya está estancado, es porque ya está en las últimas? O sea, realmente es un capitalismo enfermo que nació, creció y ahora está decayendo, y pues en algún momento tiene que cambiar o adaptarse, pero yo creo que es muy difícil una nueva adaptación a un capitalismo, ¿no? Tenemos que esperar un nuevo ismo. Se decía, ya no hay marxismo, ya no existe el marxismo. Debemos de esperar un nuevo cambio, o vamos hacia esa automatización generalizada mundial. Gracias. Estamos desarrollando. Okay. Bueno, esta visión positiva, ya no me dio tiempo, pero te veo yo aquí mis apuntes. La vio Marx. Marx en Los Grundrisse habla de este fenómeno de la automatización, su genialidad, por cierto. Este año se cumplen los 200 años del nacimiento de Karl Marx, en mi opinión, el más grande pensador que la humanidad jamás haya tenido, y todos deberíamos en nuestras reflexiones, lo que hagamos este año, ligar a este aniversario tan significativo. Marx dice eso, dice que prevé las consecuencias de la automatización que él estaba observando, que era muy precaria, era muy elemental comparada con la actual, pero que ya las consecuencias lógicas eran captables por el genio de Marx. Dice que se reduciría al mínimo el tiempo de trabajo necesario. Y luego dice, al tiempo liberado y a los medios creados para todos corresponde la formación artística y científica y el desarrollo de las individualidades. Ya no tendríamos que hacer trabajo forzado, que es lo que hacemos todos. Haríamos el trabajo que quisiéramos hacer, nos dedicaríamos a la actividad que siempre quisimos dedicarnos. Estoy seguro que aquí hay más de uno o dos poetas, hombres o mujeres frustrados, uno o dos pintores frustrados, uno o dos músicos frustrados, uno o dos filántropos frustrados, que quisieran ir y dedicar todo su tiempo a ayudar a los que sufren, a los que están en peores condiciones. En fin, esa visión es el lado luminoso, pero es tan probable eso como el lado oscuro. Por eso el ingreso ciudadano universal ayudaría a que el lado oscuro, el monstruo dando patadas de muerto, no sea tan grave, y por eso me parece que es muy importante. Sí, no estamos de acuerdo, evidentemente, ya lo sabemos, Julio y yo. Yo quisiera ser tan optimista como Julio y tan optimista como Marx en Los Grundrisse, en el sentido de que el desarrollo de las fuerzas productivas va a hacer imposible la acumulación de capital sobre la base de la explotación del trabajo, y por lo tanto va a acabar con la posibilidad del capitalismo, con la posibilidad objetiva del capitalismo, por cuanto que el trabajo vivo ya no va a poder ser la fuente de acumulación, y por ende el capitalismo no se puede reproducir. La expresión de esto es: si el trabajo vivo ya no es fuente de acumulación, los salarios ya no tienen sentido. Si no hay salarios, no hay mercado. Si no hay mercado, no hay realización de las
mercancías, por lo tanto no hay realización de la plusvalía, por lo tanto no hay capitalismo, por lo tanto no necesitamos hacer una revolución. El capitalismo se lo va a llevar el carajo él solito, porque las fuerzas productivas lo conducen al abismo. Es contradictorio, las fuerzas productivas son civilizatorias y el capitalismo es la negación de la civilidad. Ojalá que así fuera. Yo tengo mis serias dudas, pero voy a tratar de vincularlo con algo que tú señalaste, el olvido de la Revolución Verde. La Revolución Verde ya estaba ahí a mediados del siglo pasado, ciertamente tiene que ver con los agroquímicos, en realidad agrotóxicos, tiene que ver con una extensión creciente de la agricultura de riego versus la utilización razonable de la agricultura de temporal, con la mecanización generalizada, con los arados profundos, y ahora estamos en una segunda revolución verde, una revolución verde que implica el uso de los transgénicos, que implica crecientemente el uso de nanotecnología y que implica el uso de la informática para una serie de decisiones que tienen que ver con la agricultura. Es decir, estamos a un tris, dicen los tecnólogos, de la agricultura industrial. Por fin, los sueños del capitalismo, que era industrializar también la agricultura, el perverso campo que se resistía a la industrialización, tema del que hemos escrito ambos, ahora finalmente ya fue vencido, fue derrotado por el capital, fue derrotado por la tecnología, fue resultado por la primera, la segunda revolución verde, los transgénicos, la nanotecnología y la informática, y nos lleva el carajo. Es decir, la tecnología agrícola, ¿no?, se está liberando, está provocando que tengamos una erosión creciente del genoma, es decir, está provocando que se pierdan semillas y diversidad de las semillas, en el caso del maíz, que nos afecta a nosotros muy directamente, y por eso lo estamos frenando. Nos dicen los tecnólogos, si utilizamos el maíz transgénico y utilizamos los agroquímicos para mantenerlo de altos rendimientos, vamos a resolver el problema del hambre y ya no habrá campesinos sobreexplotados. El problema es que esta tecnología en realidad no está resolviendo el problema, lo está agravando, o cuando menos eso dicen los que, como tú, critican la revolución verde. Yo creo que sí estamos en una verdadera revolución tecnológica, porque esta revolución tecnológica tiene más de una dimensión y que sí nos obliga a repensar lo que es el capitalismo, pero en un sentido un poco diferente. Mi propuesta sería, necesitamos hacer una teoría económica de la valorización del capital que incluya el trabajo por cuenta propia y el trabajo reproductivo. Ya dije en 5 palabras, hay que volver a escribir el capital. ¿Por qué? Porque el capital está asumiendo que el único trabajo que existe, como bien dijo Julio, es el trabajo productivo, y el trabajo productivo es aquel que produce mercancías, o bienes o servicios, y es aquel que finalmente es retribuido por un salario, o alguna forma de retribución de tipo salarial. Si seguimos manteniendo esta visión, tenemos una serie de actividades, labores, funciones, trabajos, diríamos trabajos, que no cuentan, que no existen, que están invisibilizados. Teníamos el trabajo artesanal y teníamos el trabajo campesino, que supuestamente iban a remitir desde hace 150 años, cuando Marx los analizaba, estaban condenados a muerte, y sin embargo hoy seguimos teniendo el trabajo campesino y seguimos escribiendo sobre los campesinos, Julio y hoy, discutiendo acerca de los campesinos 150 años después. O sea, el trabajo campesino no ha desaparecido y es un trabajo no asalariado. Pero me dirían aquí las compañeras preocupadas por una perspectiva de género, que la otra mitad del trabajo humano es el trabajo femenino, es el trabajo doméstico, es la economía del cuidado que nunca ha sido valorizada, que nunca ha sido visibilizada económicamente, y que está mucho menos, no digo que no, pero mucho menos, dicen las teóricas del caso, mucho menos revolucionada tecnológicamente. Está cabrón apapachar al abuelito con un robot, aunque seguramente ustedes habrán visto algún documental en que esto parece posible. La economía del cuidado parece que es difícil de sustituir por la mecanización, y la economía del cuidado es una parte extensísima, importantísima de la producción social, del trabajo social. Hay que repensar entonces lo que realmente es el sustento de una economía como es la capitalista, y plantearse algunas preguntas adicionales a esta, que yo estoy completamente de acuerdo, yo te apoyo firmemente, iremos a exigir en las cámaras que se establezca esto, porque es de algún modo una probadita del comunismo, a cada quien según sus necesidades, caramba, que es lo que todos quisiéramos, que es una reforma dentro de un capitalismo más o menos salvaje, que es preferible al capitalismo salvaje tal como está, y no le hace daño al capitalismo. Bueno, perfecto, adelante, pero tenemos problemas más serios, creo.
que tiene que ver con el hecho de que el mercado es el que decide el destino de los excedentes económicos en un sistema capitalista y por lo tanto decide las prioridades de la producción. Pues, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Lo que necesitamos realmente o lo que es lucrativo para el capital? Y esto se tiene que controlar de otra manera, no es generando demanda. La otra es, y con eso termino, la asignación de los recursos. Entonces, controlar el capitalismo no es solamente revertir la lógica de explotación del trabajo a través de una forma de remuneración de los seres humanos, de financiamiento del consumo, distinto del trabajo asalariado, sino que te requiere otra serie de medidas. Estas medidas seguramente van a requerir algo más que reformas y ojalá que sean por la vía pacífica, por la vía del cambio gradual. Pues muchas gracias a los ponentes y a los asistentes por estar aquí el día de hoy. Desafortunadamente los tiempos del espacio no nos permiten seguir reflexionando.